conversando hoy, como les comentaba, con la doctora Geraldine Norte. Ella es pediatra y neonatóloga. Y yo creo que sería bueno empezar por la pregunta del millón de dólares. ¿Qué tanto riesgo hay, Geraldine, de que nuestros hijos se puedan contagiar si van de vuelta al colegio en clases presenciales? Ok, esa pregunta creo que debe ser la última. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el regreso a clase debe ser seguro. Si nosotros Ok, tenemos un regreso a clase seguro, las probabilidades de contagio son muy bajas. Entonces, ¿qué me refiero a seguro? Seguro es que la escuela tenga un protocolo ideal para el regreso, que los niños puedan estar distanciados un pupitre del otro, o sea, que no vayan los 45 niños de un salón a la vez, que vayan días partidos. Al principio el regreso debe ser híbrido, es decir, unos niños van un día, los otros van otro día, que tengan dónde lavarse las manos, eh, que los profesores pues sepan manejar las pequeñas burbujas de los niños. Además, lo ideal es que los maestros estén vacunados, porque eso nos da esperanza a todo el mundo y nos da esperanza como padres de que, bueno, si los maestros están vacunados, mis hijos van a estar seguros. No van a ir, los niños más grandecitos deben ir con mascarilla, o sea, deben ir protegidos. Los niños más pequeñitos, los de jardín de infancia y los CAIPI, que ya empezaron, por ejemplo, ahí realmente no es obligatorio incluso que vayan con mascarilla. O sea que realmente nosotros tenemos que ver el regreso a clases dependiendo de la edad del niño, dependiendo de la escuela y dependiendo de la seguridad. Si nosotros estamos seguros de estos protocolos, pues el porcentaje de infección se ha demostrado que es bajísimo. Incluso los niños, en los protocolos que se han hecho, tanto en Panamá, en los planes piloto que hay, y en otros países como Costa Rica y Colombia, que están al lado de nosotros, para no compararnos con Holanda, por ejemplo, los niños se infectan más en la comunidad, en su casa, que en las escuelas. ok, a ver si voy entendiendo. La probabilidad de contagio es bajísima siempre y cuando se mantengan las medidas de bioseguridad de Correcto. las que tú estás hablando. Hasta ahí entendí bien. Estas medidas incluyen el lavado de manos, el distanciamiento, idealmente los profesores y maestros vacunados, mantener las burbujas los maestros. En todas ellas quiero entrar un poquito más a profundidad más adelante. Sin embargo, me gustaría saber por qué a los más chiquititos, los de los CAIPI, ni siquiera les piden la mascarilla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que los niños en esas edades no se contagien o no estén en riesgo? Ok, uno, porque los niños más pequeñitos no toleran las mascarillas, los más pequeñitos. Okay. O sea, es más riesgo que estén quita, pon mascarilla, que se estén tocando la cara, que no tenerla. Y se ha demostrado que los niños son menor transmisor. O sea, ellos transmiten menos el virus y lo reciben menos. Entonces, esto en conjunto hace que realmente la recomendación sea que estos niños chiquititos no necesiten mascarillas. Incluso en la OPS da recomendación de mascarillas para niños más grandes. En Panamá la recomendación es igual que en Estados Unidos por la Academia Americana de Pediatría, que los niños usen mascarillas a partir de los 2 años. Incluso la OPS lo hace para niños un poco más grandes. Esto es para niños que no tienen ningún problema. Para niños que tienen trastornos, por ejemplo, trastornos de aprendizaje, trastornos sensoriales, que no toleran la mascarilla, ni siquiera en los niños más grandes se recomienda, porque es más riesgo que se estén quitando, poniendo mascarilla. Ok, esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo controla un maestro? Sabemos que los niños son difíciles de controlar. ¿Cómo controla un maestro una burbuja dentro de un salón? O sea, si eso es una locura. ¿Cómo hacen en el recreo, por ejemplo? A ver, por Buenísimo. favor. Bueno, las burbujas deben ser pequeñas en los protocolos de retorno escolar. En los protocolos que hay de OPS y de UNESCO, las recomendaciones son que sean entre 6 a 8 niños por burbuja, o sea, al mismo periodo juntos. Incluso los recreos ni siquiera deben salir a recreo, deben comer dentro del salón. Los niños no se deben mover a los otros salones, sino que los maestros son los que se deben de mover de salón en salón para disminuir el riesgo de que los niños estén corriendo por toda la escuela. Entonces, con estas medidas se ha mantenido el riesgo súper bajo de transmisión.
Y esto en otros países está funcionando de esa manera y se ha logrado. y se ha logrado. Wow, las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras son mis héroes y mis heroínas. O sea, uno no puede ni con sus hijos en la casa a veces. O sea, ¿cómo hace? A ver, siguiente pregunta. No es, ahorita alguien mencionaba qué tortura que no puedan estar entre ellos. ¿No los tortura más estar, pero no poder estar cerca en el colegio? Bueno, no hay datos sobre que estén torturados, pero asumo que no. Realmente uno, si tú estás a una distancia, tú puedes hablar con el niño. Tú tienes tu mascarilla y el otro niño tiene su mascarilla y están a una distancia prudencial realmente. mm, Los niños están compartiendo, los niños están socializando. Los niños aprenden, A distancia. que los niños aprenden más de contacto humano que a través de una pantalla. O sea, eso está demostrado en múltiples estudios de investigación. Que los niños no solamente van a la escuela para recibir un contenido educativo, los niños van a la escuela también a aprender a compartir, a socializar, a toda la parte socioemocional se va madurando en los primeros años de escuela. O sea, la primera infancia es esencial para esta parte. Y esto lo hemos estado perdiendo pues en este año de pandemia. Sí, seguro. Y estamos viendo, y de eso quisiera hablar más adelante, porque ya he hablado a nivel psicológico lo que están viendo los especialistas en salud mental. Pero a ustedes que les toca ver las habilidades psicomotoras y demás, sería interesante saber los atrasos que probablemente se puedan estar viendo en la clínica. Sí, se han visto atrasos en todos los aspectos, en los aspectos sociales, en los aspectos emocionales. Hay niños que como han estado tanto tiempo en la casa encerrados, se han conectado mucho más tiempo a pantallas, aparte de las recomendaciones de pantallas, están el tiempo de pantallas de escuela, los niños están mucho más sedentarios, hay aumento de sobrepeso, trastornos de alimentación, en adolescentes hay depresión y múltiples trastornos. O sea, nos podemos quedar un live entero hablando trastornos que han ocurrido en los infantes, niños y adolescentes durante la pandemia por el confinamiento. Entonces, la escuela es un escape para que esto disminuya. Y realmente esto es básico en la formación de la estructura cerebral en la primera infancia. Esto es como si, ¿a qué me refiero? Que yo en todo mi desarrollo socioemocional, yo lo voy, es como si yo tuviera la base de mi casita emocional. Y en la primera infancia es que yo estoy poniendo las bases, yo estoy formando la estructura de esta parte. Si esta estructura está mal y no la puedo desarrollar en este periodo, entonces el resto no va a estar bien. Esto es la base para el resto de la vida. Entonces esta parte la hemos estado perdiendo lamentablemente. Y no sabemos a largo plazo las consecuencias que van a tener. Otra pregunta que hacen por aquí es sobre los aires acondicionados. Casualmente leía un tuit, yo sé que tú eres muy activa en Twitter también, y leía un tuit en donde un joven ingeniero explicaba la diferencia entre los aires acondicionados split y los aires acondicionados centrales. Él explicaba que el split usa exactamente el mismo aire y lo recicla ahí, exactamente el mismo aire, nada más lo enfría, mientras que el aire acondicionado central, si lo saca, lo filtra y lo vuelve a meter limpio. ¿Qué tan cierto es esto? Y pregunto porque a la hora de verificar el colegio donde están los hijos de uno me imagino que preguntará, que, bueno, confieso, yo fui la primera que pregunté, apenas lo vi yo, Pablo, en tu escuela cómo es? ¿Hay salidas grandes? No, en mi escuela hay salidas grandes. Pero, ¿y cómo hacen las escuelas que tienen split? Bueno, la recomendación realmente es que sea sin aire acondicionado, que sea ventilado, con las ventanas abiertas y que es con abanicos, para que fluya el aire. Incluso hay escuelas que no tienen ni siquiera ventanas y esos niños se pueden adaptar áreas de la escuela al aire libre, que hay mucho menos Okay. contagio al aire libre, es prácticamente nada. Entonces, se puede ir adaptando dependiendo de la escuela. Todas las escuelas en Panamá son diferentes. Hay escuelas que tienen una pobre infraestructura, y eso lo sabemos todos. Hay escuelas que tienen una buena infraestructura, que tienen ventanas y que ventila el aire, se pueden poner abanicos. Incluso también hay recomendaciones de poner filtros en las aulas para poder reciclar el aire que esté limpio.
Así que eso depende de cada Preguntan por ahí, ¿qué pasa cuando llueve? Dado que en Panamá casi que llueve todo el año. mitad del año, o más de la mitad del año. Bueno, con las ventanas abiertas, si hay la posibilidad, pues se puede. Hay, en los gimnasios la mayoría son techados, o sea que realmente incluso se pueden adaptar los gimnasios de la escuela, se pueden adaptar las áreas comunes para poder dar clases. Pero Ok, y el recreo, ajá, eso es voluntad de la escuela. O sea, si yo lo quiero hacer, yo lo puedo lograr. ok, ahora, si vuelven a clases presenciales, lo ideal es que no estén todos los 45 niños. Por ejemplo, yo me gradué de un colegio donde éramos 43 en un solo salón. Y yo creo que ese salón era como para 20. Estábamos bien apiñaditos con mucho amor y mucho valor humano. En esos colegios, ¿cómo se hace? A ver, 20 van los lunes, los miércoles y los viernes, y los otros 20 van los martes y los jueves. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿O dos turnos? El plan híbrido, en teoría, es que vayan uno un día, el otro día. Hay escuelas que van un par de horas en la mañana, los otros van las segundas horas del día, para no tener a todos los niños a la vez en los salones, porque como tú dices, los salones son de 40 y pico y eso sí, obviamente, no es la recomendación. Así, yo tampoco mandaría a mi hijo a la escuela. Otra pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con las escuelas que no tienen agua? Hay muchos sectores del país que no tienen agua y las escuelas aún peor, o no tienen papel higiénico. O sea, las medidas básicas de higiene no están presentes. Habíamos sobrevivido a eso toda la vida, pero ahora pues no creo que sea lo ideal. Lo ideal. Bueno, ojalá se hubiese aprovechado todo este tiempo para reparar las escuelas, pero bueno, aparentemente pues no se hizo. Si no tenemos agua en la escuela, eso es un problema. O sea, los niños si no tienen dónde lavarse las manos, pues no pueden regresar a la escuela. Pero nosotros como padres de familia y como sociedad podemos tratar de ayudar. Nosotros realmente queremos que nuestros hijos regresen a la escuela. Recordemos que la educación es un derecho y los niños deben poder estudiar. Debemos como comunidad tratar de resolver los problemas. En otros países que han hecho que los padres de familia se ponen de acuerdo y llevan el agua para que los niños siempre tengan donde lavarse las manos y se adaptan lugares para que ellos se puedan lavar las manos. Pero vuelvo y repito, eso depende de la escuela donde asistan nuestros hijos. Ok, depende, por aquí están diciendo, entonces es una cuestión de ricos versus pobres. No creo que sea tan así, precisamente por lo que acabas de mencionar. Los padres de familia podemos ponernos de acuerdo y tratar de colaborar con la escuela, que definitivamente no es lo ideal y no es lo justo, pero es la realidad, y podemos unirnos y ayudar al colegio. Otra pregunta que hicieron, el busito colegial. Ajá, en los busitos ¿Cómo se maneja el tema del busito? con la recomendación de las organizaciones de salud, que vayan con los mascarillas, o sea, que no circule el aire acondicionado dentro del busito. Van a tener calor, por supuesto, y debe ser un puesto sí, un puesto no. Así que esa es la recomendación. A ¿Qué veces pasa? Ah, que, que son, o sea, son múltiples cosas que uno debe tomar en cuenta para el regreso a clases y uno piensa que, oye, en verdad mi escuela no está lista. Eh, pero bueno, eso vuelvo y lo digo, va a depender de la escuela para poder apoyar a los padres de familia si realmente queremos que los niños regresen a la escuela. Pero los niños deben en algún momento regresar a la escuela. Si nosotros sabemos que en Panamá hay muchas escuelas que por muchos años no han tenido agua, entonces, si seguimos esperando, ¿cuándo van a regresar esos niños a la escuela? Entonces, como sociedad y como comunidad, nosotros debemos apoyar a estas escuelas que les hace falta para poder apoyar que regresen a la escuela en algún momento. bueno, y de paso, el doctor Martín Lazo, gracias por estar con nosotros, dice buscar soluciones alternativas en lugar de problemas, como siempre digo, buscar opciones en vez de excusas. Excusas vamos a encontrar 100.000 siempre, opciones son las que tenemos que buscar. Entonces, de pronto, si sé que en el colegio de mi hijo no hay agua, lo mando con un galoncito en la mochila y que se lave las Nos manos podemos, y nos, con su gel alcoholado. ¿sí? Nos podemos arreglar como padres, como, bueno, ¿quiénes son los niños que van a asistir? Bueno, como padres nosotros debemos llevar, o sea, si
No debemos, podemos hacerlo, y si queremos realmente que los niños vayan a la escuela, podemos llevar el agua para que los niños tengan donde lavarse las manos, para que los niños puedan ir al baño, para poder rellenar los baños, para que es una opción. O sea, realmente si nosotros queremos que regresen a la escuela y no tenemos las condiciones, nosotros también podemos ir buscando la solución como padres. Debemos tener sentido de pertenencia con nuestra escuela y no esperar que nos den todo. Lo ideal es que estuviera la escuela perfecta, pues sí, pero no todas las escuelas son perfectas y lo sabemos. Y lamentablemente nosotros debemos de poner de nuestra parte. A ver, y siempre hay un grupo de padres de familia, hay una asociación de padres de familia, hay padres de familia que nos podemos comunicar entre nosotros y estamos en el mismo salón cuando sí queremos que los chiquillos vuelvan a clases. Ok, a ver, esta semana me ofrezco yo, la siguiente semana quién puede, la siguiente eres tú, y así nos vamos, y cada quien hace la labor de estar ahí para los chiquillos, digo yo. Exacto, eso se puede hacer. Y eso se hace Ok. en otras comunidades. Otra consulta que hacen por acá, si sale un caso positivo en un salón, ¿qué se hace? Ok, ese salón, esa burbuja, recordemos que lo ideal es que sean pequeñas burbujas en cada salón. Esos 5 o 6 compañeros, pues se debe confinar el salón, se deben ir a su casa, hacer cuarentena, y se les debe hacer prueba a todos. ¿Cuáles son los porcentajes? Sí, perdón. Esto también lo preguntan bastante. ¿Qué pasa si hay un caso y, y hay varios casos en la escuela? Pues se vuelve a cerrar la escuela. Se vuelve a cerrar la escuela en definitiva, Si hay hasta que haga su cuarentena y se fumigue. solamente esa es la burbuja que va a la casa y que no asiste de vuelta a la escuela hasta que haga la cuarentena. Ok. Eh, ajá. Ok. Sí, ajá. Si no hay agua y no hay dinero para comprar gel o alcohol, bueno, yo creo a ver, también podemos unirnos todos como sociedad, como bien lo decías hace un ratito. También el que no tiene y no puede, los demás podemos ver cómo ayudamos y Correcto. sacamos un poquito de los nuestros, cada quien saca un poquito y hacemos una teletón para las escuelas, o sea, Es como yo siempre digo, querer es poder. Si nosotros queremos, se puede lograr. Si nosotros todos como comunidad lo queremos hacer, se puede lograr en algo. Es bien importante recalcar que la reapertura escolar debe ser segura, debe ser gradual, o sea, gradual me refiero a que el plan debe ser híbrido, que al principio vayan pocos niños y poco a poco, a medida que va aumentando la vacunación en el país, ir aumentando la cantidad de niños que van a la escuela, y debe ser voluntaria. No es lo mismo que yo en mi casa, por ejemplo, que no haya nadie de riesgo, a que yo tenga un familiar que sea de alto riesgo, que todavía no esté vacunado, que yo tenga una abuelita que vive conmigo o que tenga un papá que tenga alguna patología oncológica. Entonces, eso no es lo mismo que mi casa, que no hay nadie de riesgo. Entonces, esto debe ser voluntario, debe ser gradual y debe ser opcional al principio. Pero recordemos que en me Panamá, gusta, me gusta que sea voluntario, que no sea obligado y que no sea que se escrache al niño, que definitivamente una mamá como yo, por ejemplo, diga, no quiero que vaya todavía, tengo pánico. claro, pero a estos niños que no van deben tener la oportunidad de seguir las clases virtuales, porque no es verdad que si una vez que regresan los niños a la escuela, entonces ya yo quito las clases virtuales. No, eso no debe ocurrir. El niño debe tener la oportunidad y el derecho a la educación. Recordemos que en Panamá, en la capital, la mayoría de nosotros tenemos internet, pero esto no ocurre en la mayoría de las áreas del país. El 80% de los niños jóvenes y adolescentes de Panamá van a escuelas oficiales. Y de ese 80-85%, más o menos el 60% no tienen acceso a Internet. O sea que es una gran cantidad de población. El año pasado, en el 2020, 631.000 estudiantes se matricularon en Panamá, a la escuela. Y de esos 631.000, 57.000 no fueron a la escuela. O sea, no recibieron ningún tipo de educación ni virtual ni presencial. O sea, 57.000 niños es bastante gente. Y este año fue pérdida para esos 57.000 niños. Y de los que quedaron, no sabemos cuántos acabaron el año escolar. Ni realmente cuánto aprendieron. Esa es otra duda que tenemos muchos padres. Realmente cuánto pueden estar aprendiendo versus lo que en realidad necesitan aprender. A ver, y ya esto es harina de otro costal, pero
volviendo a lo que sí debemos conversar en esta entrevista, ¿cuál es el porcentaje de contagios entre los menores de edad? El ¿Es porcentaje muy bajo? es bajo. Incluso el porcentaje de contagio en jóvenes, niños y adolescentes a nivel mundial y en Latinoamérica es entre 6 y un 8% de toda la gente que le da COVID. O sea, que es ¿Y eso por qué se debe? porque se ha demostrado que los niños transmiten menos el virus y lo reciben menos. Eso ya está demostrado. No se sabe la razón exacta por qué ocurre esto y por qué la población infantil ha sido beneficiada, entre comillas, en esta pandemia, pero eso está en estudio todavía. Y esta estadística es de la última semana epidemiológica. Nosotros en esta última semana, en los menores de 20 años, en todo el país, tuvimos 737 casos de COVID a nivel nacional. No tenemos estos valores desde junio del año pasado, o sea que estamos en lo mínimo de contagios a nivel nacional en los menores de 20 años. Y estos casos han bajado tanto que podemos hablar incluso de aperturas completas de escuelas. Hay corregimientos con muy baja transmisión. Se analizaron los 25 peores corregimientos, a los que más COVID tenían de los peores corregimientos en la provincia de Panamá, y se demostró con estos datos que el 64% de las escuelas incluso podían abrir a máxima capacidad y las otras podían abrir de forma híbrida. O sea que estamos en el mejor momento de menos contagios, o sea, estamos en lo mínimo de los contagios. O sea que debemos aprovechar esta etapa para empezar, lo ideal fuera para empezar a hacer híbrido y que vayan algunos niños a la escuela. Esther, a ver, ella nos dice, ¿qué pasa si el niño puede contagiar a un adulto? Debemos arriesgarnos. Bueno, justamente era lo que estaba mencionando la doctora, que debe ser voluntario, no obligatorio, porque la situación no es igual en ninguna casa, cada quien tiene una realidad distinta. Y si usted tiene una persona de alto riesgo en su casa y decide no enviar a su hijo a clases para no arriesgarse precisamente como lo menciona, pues debe respetarse esa decisión por parte de las autoridades, tanto del ministerio como de las escuelas particulares que tengan, si tiene su hijo en una escuela particular. ¿Por qué no vacunar a los padres? Bueno, porque para eso existen Sí. las fases, ¿no? Sí, los padres se van a vacunar, en algún momento se van a vacunar. Nosotros, o sea, está estipulado que antes de que se acabe el 2021 ya la mayoría de la población esté vacunada. Se piensa que más o menos para octubre ya la mayoría de la población, al ritmo que vamos, esté vacunado. Y ahora mismo ya los pacientes mayores de 60, 65 años, que son los que están ahora en fases de vacunación, que son los de mayor riesgo, ya se empezó la vacunación. Es cierto que no se ha hecho en todo el país, pero ya empezó. Y estamos en la fase 2A y los maestros están en la fase 2B, o sea que los que siguen son los maestros y el personal administrativo de las escuelas. O sea que eso nos va a dar como que un alivio de que, oye, ya los maestros están vacunados, ya podemos mandar con un poco más de esperanza a los niños a la escuela. Otra pregunta, eh, o más bien me gustaría que recordaras todo lo que estás viendo en consulta y por qué consideran ustedes tan importante el retorno de los niños a clases. Bueno, el retorno de los niños a clases es esencial porque, como mencionamos, en esta etapa es donde se va desarrollando toda la parte socioemocional. No solamente los niños van a la escuela a aprender matemáticas, a aprender español, a aprender inglés, van a aprender muchas cosas más que nos van a servir para el resto de la vida, van a aprender a resolver problemas de la vida diaria, van a poder compartir con sus pares. Y como mencioné en algún momento del live, los niños aprenden muchísimo más persona a persona que a través de una pantalla. Eso está demostrado. Sin hablar de la parte de las recomendaciones del uso de pantallas diario en las etapas de los niños. En los menores de... Sí, eso es limitado y eso está estipulado la cantidad de horas recomendadas. Antes de la pandemia, las recomendaciones eran, en los menores de 2 años, 0 tiempo de pantalla, cero tiempo de pantallas al día. ¿Pantallas qué significa? Televisión, computadoras, videojuegos, teléfonos, videos. En 2 a 5 años, 1 hora máximo al día, 1 hora. Y en los mayores de 5 años, incluyendo adolescentes,
Lo ideal es que sea máximo 2 horas. Y estamos dando clases de 8 de la mañana o de 7 de la mañana a 1 o 2 de la tarde. O sea que realmente el impacto que se va a tener por el uso prolongado de pantallas, no sabemos cuál va a ser a largo plazo, porque realmente nadie esperaba que pasara una pandemia y que estuviéramos tanto tiempo conectados a pantallas, sobre todo los niños. Además, que no se podía salir, los niños aparte de la escuela empezaron a ver más videojuegos, a usarlos, más videos y usar más computadora porque realmente no podían salir de las casas. Entonces, la cantidad de tiempo que estamos en pantallas ha sobrepasado los límites de lo recomendado. Gracias, Blayester. Exactamente, creo que, nos dice Blayester, creo que lo que nos hace falta a los padres es información detallada del regreso a clases presenciales por escuela para poder tomar la decisión. Eso es correcto, porque al final del cuento, las recomendaciones que están haciendo los médicos y los especialistas en niños, como los pediatras precisamente, como la doctora Norte, son meras recomendaciones. Lamentablemente ellos no son los que toman las decisiones, además de que el MINSA toma sus decisiones y da las recomendaciones, pero también escuela por escuela, cuando son escuelas particulares, tienen sus propias administraciones y toman también sus propias decisiones. Así que es exactamente como lo dices, Lester, hace falta tener más información para poder tomar una decisión, aunque ya hay padres que tienen esa decisión tomada. El que decida mandar a su hijo al colegio, yo creo que yo lo mandaría casi en un traje de astronauta. Pero ¿cuál es la recomendación? Yo digo, bueno, sí lo quiero mandar. ¿Qué es lo que realmente necesita ese niño llevarse en esa mochila y en esa lonchera? Algo que no coma con la... Esa sería otra. Yo no le mando sándwich porque lo tiene que tocar y se lo toca y se lo lleva a la boca y el COVID. Bueno, al principio no van a ir tantas horas a la escuela, realmente el tiempo va a ser menos, va a ser menor, pero bueno, cuando el niño vaya a la escuela, los niños mayorcitos, que usen su mascarilla, la pantalla no es obligatoria, pero en los niños mayores se puede recomendar pantalla, eh, gel alcoholado o agua y jabón, si hay disponible en la escuela para lavado de manos, y ya, eso es todo. Y bueno, el distanciamiento lo debe tener el protocolo en la escuela, eso no lo debe llevar el niño. Distanciamiento en los pupitres, la ventilación, que estemos seguros de que haya ventilación. Y también queda mucho de nosotros los padres explicarle y concienciar a ese niño, a Correcto. ese chiquillo. El mío que lleva un ayuyo, pero a ver, tiene que estar claro de lo que puede y lo que no puede hacer para no ponerse en riesgo él y no poner en riesgo a sus compañeros. Correcto, tienes toda la razón. Y además recordemos que los niños han estado un año escuchándonos, lávate las manos, la mascarilla, los niños han usado un año mascarilla, los niños ya saben cómo manipularle la mascarilla cuando salen, cuando se lavan las manos, ellos saben que cuando entran a un lugar se tienen que lavar las manos. Ya los niños realmente, aunque uno no lo cree, están bien conscientes. Uno dice, bueno, es que los niños chiquitos no, pero los niños aprenden muy rápido, entonces tenemos que tenemos que aprovechar este rápido aprendizaje para poder adaptarlos en su salón de clase. Preguntan que el alcohol al 94% es muy abrasivo para los niños, que si es verdad que es mejor usar gel alcoholado. Lo ideal es que el alcohol sea el 70%, entre 60 y 70%. El de 94% se evapora muy rápido y no tiene la cantidad de contacto con la piel, el tiempo necesario para matar virus y bacterias. Realmente el de 94% no se recomienda, ni el de 100%. Debe ser entre 60 y 70%, eso está estudiado. Así que no compren, no es mejor lo que es más, o sea, lo más concentrado no es lo mejor. Exacto, como la lógica indica, a ver, mientras más concentrado y más fuerte, mejor, pero en este caso no aplica. Exacto, en este caso no aplica, se evapora muy rápido y no hace el tiempo el contacto, además que es abrasivo, como dicen, ¿no? 60 o 70% el alcohol es más que suficiente. Puede ser entonces el gel, si prefiere el gel, si todavía está muy chiquito y va a derramar el alcohol, o de repente pasa un desastre con el alcohol en la escuela. Ahora, mis respetos para los maestros que van a tener que acomodarse a todo esto, porque si de por sí llevar un salón de clases con tantos muchachos es una cosa complicada y se requiere de muchísima paciencia y bueno, y de toda la formación que ellos tienen, va a ser un poco como diferente y un poquito complicado al principio, ¿no? Sí, va a ser diferente. No estoy segura que sea tan complicado, porque va a ser muchos menos niños. Eh, Así que, pero bueno, tenemos que empezar a adaptarnos a la realidad. Esta es una nueva realidad a la que nos tenemos que ir adaptando.
Gracias, Cecilia, por tu opinión. No, no es mentira. Lo que pasa es que todas las personas somos diferentes. Ella dice, es mentira, mi hijo es grande y todavía no ha salido casi nada a la calle, es difícil para tener que tomar todos los protocolos, todavía no es tiempo al regreso. Esa es su opinión y se le respeta, por supuesto. No todos los niños son iguales, algunos habrán aprendido más que otros, ¿no? Sí, bueno, si el niño no ha salido mucho, no tiene por qué saberlo, pero queda en nosotros enseñarlo, y enseñarlo y decirles, vamos a practicar, vamos a utilizar la mascarilla en la casa antes de irte para la escuela, mira, te lo vas a tener que dejar 3 horas y practicarlo en la casa. O sea, nosotros también debemos de poner nuestra parte y no esperar a que los maestros nos enseñen todo. O que yo tengo demasiado miedo que aprenda, pero debemos ir siendo un poco flexibles. También una opción es, en verdad, yo no quiero que tengo mucho miedo de que vaya a la escuela no está lista, esperar, seguir en clases virtuales y ver cómo se desenvuelve la escuela cuando los niños puedan regresar a clase y ver cómo se va desenvolviendo. Como dijimos, no debe ser obligatorio, debe ser opcional querer regresar al principio, pero en algún momento tenemos que regresar todos. Si nosotros no queremos ser de los primeros, pues tenemos la opción de seguir escuela virtual. O sea, eso queda en cada padre. Lo que no queremos es que uno se sienta presionado para volver a la escuela. Eso es importante porque al final yo creo que si mandamos al niño en contra de su voluntad y muy aterrorizado y muy miedoso, la verdad es que tal vez no es la mejor opción, ¿no? Hay que darle su tiempo, que se dé cuenta que otros compañeros ya fueron, no pasó nada, se sienta más seguro, si es que es el caso de que el niño tiene mucho miedo, ¿no? Claro, correcto. Así es. Recordar nada más, Geraldine, por favor, si usted se decide que el niño va a clases, ¿qué debe llevar el niño en la mochila? Bueno, debe llevar puesta su mascarilla y debe llevar mascarillas de repuesto. Porque Ok. me estoy comiendo y la mascarilla se cayó al piso, pues no me voy a poner esa mascarilla. Siempre tenerle mascarillas de repuesto en la mochila. Lo ideal es que no sean las de tela, que sean mascarillas quirúrgicas. Si es de tela, asegurarnos de que sea de 3 capas. Obviamente estar manteniéndola limpia en la casa. El gel o alcohol y listo. Eso es lo que el niño debe llevar a la escuela. No sabemos si el regreso a clases va a incluir pues la merienda. ¿Por qué? Porque va a ser al principio periodos cortos de tiempo, pero si llevan merienda que pues sea fácil de comer, que el niño no tenga que estar sacando para embarrar algo, por ejemplo, el pan, que ya vaya listo para que el niño se lo coma, educar al niño para que sepa que se tiene que lavar las manos antes, que se tiene que lavar las manos después, y ya de fácil desechar las cosas que sobraron, pues fácil, y realmente eso, y ganas de ir a la escuela. Importantísimo, cuando regresan de la escuela, tienen que bañarse de pie a cabeza, tienen que quitarse esa ropa y lavarla, los zapatos limpiarlos, la maleta fumigarla. Es lo que haríamos en esta casa porque mi hijo es más freak que yo y él todo lo fumiga. Pero a ver, ha funcionado. Entonces yo sigo las reglas que él ha impuesto en la casa, porque ha funcionado, no nos hemos contagiado. Pero todo eso es necesario al regresar del colegio para evitar contagiar a los familiares. Bueno, recordemos que el virus es aéreo, o sea, el virus se ha demostrado que por contacto de cosas es mínimo. Incluso ya ni siquiera se recomienda que cuando las cosas uno las compra del supermercado, limpies las cosas antes, que dejes los zapatos en la entrada de la casa. Todo eso se ha demostrado que son medidas que no han sido efectivas para disminuir la transmisión del virus. Eso nos da tranquilidad a nosotros como padres. Si a uno nos da tranquilidad, pues háganlo. Sí, pero realmente no es necesario. Eso sí, si el niño se puede bañar perfectamente cuando llega de la escuela, está perfecto. Ok, pero no es necesario ni echar la ropa a lavar enseguida, porque me acuerdo que al principio la metíamos en cartuchos y todo, como si eso fuera una cosa que venía con ébola. Sí, no, no es necesario. Oh, bueno, mire qué interesante, ya ni siquiera se recomienda lavar las cosas cuando las traemos del súper, los zapatos no es necesario dejarlos afuera de la casa, no es necesario lavar toda la ropa, pero sí bañarse de pie a cabeza y tal vez es una buena costumbre que nos debe quedar, no solo por la comida. Claro, exacto, es una buena costumbre. O sea, hay siempre que sacar el lado bueno de todo. Hemos aprendido a que nos tenemos que lavar más las manos, a que nos tenemos que cuidar, a que si estamos enfermos nos debemos de quedar en casa. Antes uno resfriado iba al trabajo, iba a la escuela, el niño con fiebre en la escuela, pues eso ya sabemos que no se debe hacer. Entonces, han salido cosas buenas, lamentablemente de algo malo ha salido algo bueno, y estas medidas las debemos de mantener en el tiempo.
sea, si el niño está enfermo, evidentemente no puede ir a la escuela. Naguero nos dice, yo quiero que me expliquen cómo van a estar 32 estudiantes en un salón donde estará el distanciamiento de 2 metros. Eso lo hablamos al principio del live. Después que terminamos aquí, toda esta conversación, toda esta entrevista con la doctora Norre va a quedar en mi canal de YouTube que se llama Gisela Tuñón, hashtag resaltando lo bueno, y allá van a poder ver la entrevista nuevamente completita las veces que quieran. Ella ya lo contestó. No se debe 32 en clase, imposible. Eso ya se contestó, así que los invito a verlos, a ver la entrevista nuevamente a través de YouTube. Gracias, Geraldine Norte, pediatra y neonatóloga, estaba con nosotros esta noche contestándonos todas estas interrogantes. Ojalá nos volvamos a ver cuando ya hayamos vuelto a clases y nos quites el miedo otra vez. Lo importante es que los padres que los haga sentir seguros de mandar a su hijo a la escuela, que al principio sea opcional, no obligatorio. Si yo no estoy seguro de mandar a mi hijo a la escuela, pues no los manden. Podemos ver cómo va desenvolviéndose en el tiempo. Si nosotros tenemos personas de riesgo en la casa, es una historia totalmente distinta a que si no tenemos personas de riesgo y no están vacunados aún. Así que la información queda en los padres y ellos son muy capaces de decidir por sus hijos y de decidir lo mejor por sus hijos. Nadie quiere obligar a nadie a ir a la escuela si no están listos. Una última pregunta, hacen por acá, ¿niños asmáticos o con alergias crónicas? Bueno, se ha demostrado que los niños asmáticos y con alergias realmente no es que estén en mayor riesgo por lo que comentamos de la transmisión de los virus, que es mucho menor en niños, o sea que realmente pueden volver a clases. Gracias. Ahora sí nos despedimos. Gracias, Geraldine, por tu tiempo esta noche. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias a ustedes que nos han permitido acompañarle una noche más. Hashtag resaltando lo bueno, porque de lo malo ya hay bastante. Chao, chao. Bye.